Tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. Antes de iniciar exactamente sobre los diversos articulados y la discusión de estos 20 proyectos entre los que se incluye el Ejecutivo, quiero expresar, señor, mi profundo descontento ante un abuso que se ha cometido. Un abuso que solamente la historia va a tener que evaluar en su entera dimensión. Porque mientras terroristas están en la calle, indemnizados, corruptos también, hay una persona que en estado avanzado de edad y con enfermedad la están condenando a morir en la cárcel. Y es por eso mi protesta. Señor, no estuviéramos discutiendo hoy día el tema de bicameralidad, porque queríamos hacerlo con mucho más precisión. Sabíamos que estas eran iniciativas que se tenían que analizar casualmente en este periodo, porque ya venían discutiéndose desde que se presentaron los proyectos, diferentes fórmulas, pero frente a la arremetida que hemos tenido, se han apresurado las discusiones y aquí hemos encontrado que la Comisión de Constitución, que preside la congresista Rosa Bartra y a la cual felicito porque ha podido tratar de consensuar, y creíamos que había consensuado con estos articulados para el tema solamente de bicameralidad. Hoy encontramos que hay proyectos y con toda razón dictámenes en minoría. Sin embargo, si revisamos las votaciones, estas personas han votado por muchos de los artículos que ahora dicen desconocer. La discusión ha sido larga, la discusión ha sido importante, pero veíamos cuántas aristas tenía cada una de las decisiones que teníamos que tomar. Porque la decisión de cambiar de un Congreso unicameral al bicameral necesitaba la reflexión mucho más profunda de cada uno de los parlamentarios. Y en este detalle descubrimos que no solamente era pues por decir, aprueben como viene del Ejecutivo, si quieren bicameralidad o no la quieren. Se han tenido que revisar, si no me equivoco, más de 45 artículos, que yo me imagino que los asesores de la Presidencia de la República ni los tomaron en cuenta. 45 artículos solamente en este proyecto que se tenían que modificar de la Constitución. Y era lógico, porque teníamos que ver qué clase de funciones se le atribuía a una Cámara de Diputados y a una Cámara de Senadores. Y en el transcurso del debate salieron posiciones, no voy a decir su nombre para que no se sienta aludido, pero que quieren una constitución reglamentarista, una constitución que diga todo lo que dicen las leyes de desarrollo, porque realmente no saben lo que tiene que ingresar en una constitución, la Carta Magna, donde tienen que estar básicamente los principios. Y por el consenso en algunos articulados, señor, hemos llegado a poner expresiones y frases que deberían estar en un reglamento o en una ley de desarrollo. Pero alargar más y hacer un bus con esta serie de modificaciones, no hubiéramos podido llegar al día de hoy, y de eso se dieron cuenta los de la bancada oficialista. No hubiéramos podido llegar al día de hoy, porque si nos ponemos a desarrollar cada una de las leyes que tendrían que estar aquí, por eso que decíamos, tiene que tenerse en cuenta que esta Constitución no tiene que detallar cada uno de los reglamentos ni disposiciones que pueden ir en otro tipo de normas de menor rango. No estamos en contra de la declaración de intereses. Yo ya presenté mi declaración de intereses, pero no se las he dado a una ONG, se las he dado al Congreso de la República,
así como muchos, porque no hay ninguna obligación de nosotros de entregarle a una ONG para que justifique su trabajo y luego cobre plata en el extranjero. Porque eso es lo que hacen, justificar, decir que ya presionaron al Congreso de la República, al Poder Judicial, al Ministerio Público y luego cobran. Tiempo adicional. Tengo el tiempo de mi bancada, señor presidente, para su información. Por favor, los de mi bancada, díganle el tiempo que tengo. Había que revisar mejor, y es por eso que digo, la declaración de intereses, perfecto, pero tiene que estar en una ley de desarrollo, no tiene por qué tener rango constitucional. Los requisitos, los mínimos, porque usted no le puede prohibir a cualquier ciudadano ser representante de su pueblo, así no tenga PhDs ni doctorados, sino simplemente la votación popular. ¿No dicen que creen en la democracia? Entonces, pero dicen, tiene que ser una persona que tenga una intachable conducta en su vida. ¿Quién le da ese certificado al congresista que ha propuesto eso? Yo quiero saber, porque yo también quiero. ¿Quién da el certificado de buena conducta que es una persona intachable? ¿Acaso nosotros no se trata de que tengamos no solamente no tener procesos judiciales, no tener sentencias, en fin, todo eso, señor, pero luego el partido político, y ahí la responsabilidad de los partidos políticos, que tienen que analizar con mayor precisión quiénes son sus candidatos. Y ahí nos tiene que ayudar la famosa ventanilla única que nos hicieron aprobar también y que no funciona. La ventanilla única tiene que trabajar también en eso. Pero además, la vida partidaria es la que nos tiene que dar, señor, que cada uno de los candidatos a cualquier elección popular tenga que ser revisado minuciosamente para que no se oculte nada de su vida. Pero eso también hay que ponerlo con mayor detalle. ¿En dónde? En las leyes de desarrollo. Y ¿por qué digo que los proyectos vinieron improvisadamente? Porque cuando nos pusimos a revisar los microdistritos y los macrodistritos, saltaron a la luz que Huancavelica, Tacna, Moquegua, Madre de Dios, Pasco, Tumbes y otros departamentos se quedaban sin representación, si solamente son 100 diputados y solamente iban a ser 30 senadores. ¿Y de quiénes partió las nuevas propuestas? Casualmente, de las propias bancadas, señor, que están al frente. Las nuevas propuestas, porque el dictamen que puso la congresista Rosa Bartra venía con la propuesta del Ejecutivo, para ver luego el Ejecutivo cómo se arreglaba para dar explicaciones también al pueblo peruano de cómo quiere hacer la distribución a la loca que hizo de macrodistritos sin ningún fundamento y microdistritos que no sabían ni siquiera por dónde empezar. Y así hemos llegado al consenso de que tendrán que ser 130 y 50. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la elección? Eso también viene en la ley de desarrollo, señor, porque si nos poníamos a discutir eso, hoy día usted no estuviera discutiendo este dictamen. Hay algunas funciones que se tienen que hacer por ambas cámaras, nos parece correcto. Y hay algunas funciones que tendrán que hacerlo solamente diputados o solamente senadores. Pero no se puede. Vamos a darle del modo 3 minutos de tiempo a cuenta de la bancada, 2 minutos más al tiempo de cuenta de la bancada para completar los 10 congresistas. ¿Le parece? Señor presidente, le prometo. Y en estas divisiones de funciones no se puede repetir lo que hace diputados en senadores. Tenemos que diferenciar qué hace cada quien, porque si no estamos haciendo las cosas mal. Si no, tendríamos que repetir todo lo que hace en este momento este sistema unicameral, y es por eso que yo les repetía cada rato, miren los problemas que creamos por ir a 2 cámaras. Con una sola cámara no estaríamos, no, quítame esto para diputados, dame esto para senadores. Bueno, esa pelea ya empezó ahorita y va a continuar, se los advierto, va a continuar cuando se apruebe la bicameralidad, porque ese era el gran problema de las constituciones anteriores. ¿Quién es más, el senador o el diputado? ¿Quién es el reflexivo? ¿Quién es? No es el reflexivo. Y entonces, por eso que hay que tener con mucho cuidado qué funciones para no repetirlas y tener bien separadas. ¿Qué se van a hacer en la Cámara Conjunta? El presupuesto,
Lo hemos propuesto, el presupuesto tienen que discutirse en con ambas cámaras presentes, el otorgamiento de facultades y así otra serie de funciones, señor, que no las puedo ir numerando, pero de lo que se trata aquí es de que se están haciendo todos los esfuerzos y se ha hecho todo el trabajo correspondiente para quitarle un poco de improvisación a estas normas que han venido, señor, en forma irresponsable. Y yo espero que realmente estén interesados en la bicameralidad, porque aparentemente, según los discursos de afuera, más están interesados en la no reelección de congresistas, para seguir arrinconando el Congreso, para seguir desprestigiando al Congreso, para que este Congreso no tenga la capacidad de reaccionar, para que este Congreso no fiscalice, señor, porque eso es lo que duele. Le duele esta mayoría que no han sabido respetar porque es el voto popular, les duele, pero esa es la representación de cada uno, está aquí porque el pueblo nos puso, señor. Y... Para que pueda concluir, por favor. Sí, señor, gracias. Ojalá que funcione la bicameralidad, señor, porque los que tenemos más de 50 años sabemos que esto fracasó y no solucionó los graves problemas que tuvo el país, señor. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. Presidente, yo tampoco puedo dejar de decir que la justicia no es odio y que un indulto irregular que generó el fraccionamiento de la reparación a las familias víctimas de Fujimori no podía mantenerse, presidente. En este momento que discutimos la bicameralidad, el Nuevo Perú ha presentado un dictamen en minoría. Y yo quisiera hacer énfasis en 4 cosas, presidente. La primera es el artículo 90, que discute la composición del Parlamento. Y en la composición del Parlamento, presidente, entramos en una disyuntiva sobre si colocar el número de representantes en una ley orgánica o determinar por Constitución cuál era el número de representantes que debíamos tener. Y ahí el Nuevo Perú dijo, miren, necesitamos tener claridad de los principios, es decir, ¿por qué vamos a elegir a determinadas personas? ¿Cuáles son los criterios? Y dijimos, lo fundamental es que los criterios estén en el texto constitucional. Y por eso pedimos que el criterio fuera de igualdad ante la ley, el criterio de representatividad para que tengamos claridad del pluralismo político y no un Senado de solo una fuerza política o 2. Y un tercer punto, presidente, que era la territorialidad, que garanticemos una representación realmente de todos los pueblos del Perú, presidente. Asimismo, señalamos, esos criterios no se han puesto en el texto y volvemos a insistir, se tienen que poner. Señalamos, presidente, que la propuesta que mandó el Ejecutivo era para la mejora de la representación e incluía paridad y alternancia. Presidente, no es un país alejado el que tiene paridad. Panamá tiene paridad. México ha aprobado la paridad y ya tuvo unas elecciones paritarias. No puede haber mejora de la calidad de la representación sin las mujeres. Y necesitamos que si somos la mitad, presidente, merecemos paridad. Y eso es lo que se está exigiendo y eso venía en el texto del Ejecutivo y se ha retirado y como cuestión previa pedimos que se vote la paridad en este Parlamento. En tercer lugar, hemos presentado, presidente, la necesidad de que el artículo 90 contemple, además del criterio de territorialidad, la presencia de pueblos indígenas y afrodescendientes. ¿Por qué, presidente? Porque el último censo ha determinado que más del 25% de peruanos y peruanas se autodetermina perteneciente a un pueblo originario y por tanto creemos que tiene que existir una representación oficial. ¿Cuánto es? Se va a discutir en la Ley de Desarrollo, pero sí tiene que estar expresamente señalado en el artículo 90, presidente. Por otro lado, el Nuevo Perú planteó en la discusión, y lo hemos puesto también en el texto sustitutorio, en el dictamen en minoría, que necesitamos, presidente, resolver un problema que nos ha planteado el Tribunal Constitucional sobre el artículo 100. El artículo 100, presidente, que el día de mañana vamos a discutir,
tiene que ver con que si este Parlamento le puede atar las manos a la Fiscalía o no. Y nosotros creemos que no, que el Parlamento sí discute el antejuicio político, y sí discute si hay infracción constitucional, y sí discute si inhabilita, pero no puede mandatar a la Fiscalía cuáles son los términos de su investigación. La Fiscalía tiene que ser autónoma, si no pasa lo que vamos a vivir mañana, presidente, que se acusa a la fuerza mayoritaria de haber bloqueado la posibilidad de que el señor Inostroza Pariachi sea investigado por organización criminal. Y ese problema de colaboración entre el Parlamento y la Fiscalía la ha mandatado el Tribunal Constitucional y no lo hemos incluido, presidente, y se pidió desde el Nuevo Perú que se incluyera. En cuarto lugar, presidente, el último tema que tenemos es el tema de la cuestión de confianza. Tuvimos un debate larguísimo en la Comisión de Constitución sobre la modificación del artículo 133 y el artículo 134. ¿Y por qué es importante para nosotros traer este debate acá? Porque hoy estamos viviendo un debate nacional sobre la implementación de la cuestión de confianza, sobre si el Ejecutivo puede o no puede hacer cuestión de confianza sobre políticas nacionales, sobre si el Ejecutivo puede utilizar como última herramienta el poner a disposición del Parlamento a un gabinete y decir que quita la posibilidad de ese gabinete, presidente, para poder avanzar en una política fundamental. ¿Qué ha ocurrido? Se ha aprobado un artículo 134, presidente, que dice que la cuestión de confianza solo aplica para el artículo 130, es decir, cuando viene... Tiempo adicional. Cuando vienen a recibir la investidura, presidente, y nos parece un error. Esa modificación del artículo 134 no se puede permitir, porque la institución de la cuestión de confianza existía en la Constitución y lo que se está haciendo es alterar el debate sobre la bicameralidad para entrar en un debate diferente. Si se quiere discutir ese principio, esa institución incluida en la Constitución, pueden traer un debate otro, unos proyectos de ley que nos metan a esa discusión, pero hoy se está alterando una institución existente en la Constitución para evitar la cuestión de confianza a través del artículo 134. Y el 133 también se ha limitado, con lo cual, la verdad, presidente, nos parece que la mayoría de los parlamentarios, no solamente la fuerza número 1, sino otros parlamentarios, han incluido formalmente modificaciones que no tienen que ver con el debate de bicameralidad, sino que es otro debate y están alterando la proporcionalidad de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo, presidente. Gracias, congresista Glave. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Presidente, durante los últimos 15 años, diversos grupos parlamentarios y diversos parlamentarios han intentado sacar adelante la reforma de la bicameralidad. Esta reforma, esperada por distintos parlamentos, no fue posible porque la población durante muchísimo tiempo no permitió dicha reforma. Hoy día tenemos una oportunidad histórica. Gracias a la iniciativa del Poder Ejecutivo y al convencimiento y al trabajo que se ha hecho con la ciudadanía, tenemos por primera vez, después de 25 años, una corriente a favor de una reforma del Parlamento por la bicameralidad. Solo en este periodo parlamentario tenemos alrededor de 12 proyectos de reforma constitucional de parlamentarios de este Congreso. Por lo tanto, presidente, creo que no podemos desdeñar, por un lado, el trabajo que ha hecho este Congreso en recoger la propuesta del Poder Ejecutivo y ponerla a debate en sesiones interminables, sino también no desdeñar la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, que ha tenido la apertura y la iniciativa política para plantear este tema. Pensemos, presidente, colegas, que esta reforma que estamos discutiendo esta noche no tiene una aplicación inmediata, ni para hoy, ni para mañana, ni para los próximos 2 años. Esta es una reforma que tiene que ser pensada en el futuro y que entrará en vigencia el 28 de julio del 2021. Por eso, presidente, esta debería ser una reflexión, no pensando en las pasiones que nos trae la coyuntura, sino pensando en lo que queremos para el país en términos de estabilidad política y de estabilidad institucional. La reforma del sistema bicameral lo que nos va a permitir
de alguna manera obligar también es precisamente a generar una reforma del sistema parlamentario, de la institución hacia adentro, con un compromiso que al final sabemos saludar. El compromiso de que la reforma del sistema parlamentario no va a suponer desde el inicio ningún tipo de incremento presupuestal, porque es importante decirle a la ciudadanía que esta reforma de la bicameralidad, aun cuando hemos terminado aceptando que sean 130 diputados y 50 senadores, no tiene por qué significar el incremento de un sol más al erario nacional. Ese mensaje que esperaba la ciudadanía y el mensaje que el presidente Vizcarra comprometió frente a la población peruana, este Parlamento lo está sabiendo cumplir. La Cámara de Senadores, presidente, no es una Cámara que, como en antaño y como se dijo en algunas intervenciones del debate de comisión, es una Cámara que tenga que ser pensado como una Cámara superior a la de diputados. La paridad del entendimiento entre ambas cámaras es uno de los principios que se está recogiendo en este debate. La Cámara de Senadores es una Cámara paritaria que tendrá división de funciones. Tendrá, por ejemplo, iniciativas para reformas constitucionales, mientras que el control político recaerá en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, presidente, no se trata de que será el cenáculo de los ilustres, de una élite o de los que más dinero tienen en el país. La Cámara de Senadores será una Cámara que, como la de diputados, reflexionará, pero en otro momento, para generar una mejor calidad de producción legislativa. Y en esto tenemos que ser enfáticos. Al final, con 32.000, 33.000 leyes que tenemos en el Perú, no se terminan de resolver los problemas. Gran parte del problema legislativo que tenemos no se resuelve por el número de leyes, sino por la calidad de la legislación que se pueda generar desde el Parlamento. Estamos garantizando, por otro lado, que la Cámara de Senadores tendrá una representación regional. Y más allá de haber sacado la fórmula del sistema electoral sobre cómo se eligen, queda claramente determinado que la representación regional tiene que ser recogida en la Cámara de Senadores. No habrá una región que no tenga al menos un senador. Y en lo que corresponde a la Cámara de Diputados, por supuesto que se comprenderá un sistema basado en las regiones bajo el modelo que actualmente se utiliza para elegir a los parlamentarios. Por otro lado, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados tiene que garantizar un mejor equilibrio de poderes del Parlamento respecto de los otros poderes públicos, pero también un mejor equilibrio al interior del propio Parlamento. Presidente, el congresista Rosas pide una interrupción, si es que usted lo permite. Tiene la interrupción, congresista Rosas. Gracias, presidente. Solo una pregunta por su intermedio al congresista Gilbert Violeta, agradeciéndole la participación. Quisiera comprender, y el pueblo peruano debe comprender, dice que da igual que no va a haber gastos. Si somos 130 más 50, es lógico, pues en matemática racional, que se incrementan los gastos. Entonces, eso sería interesante que se precise. Gracias. Para que continúe, congresista Violeta. Gracias, presidente, y le agradezco la interrogante al congresista Rosas porque nos permite desarrollar una idea fundamental de la austeridad parlamentaria. Tiempo adicional. Hoy día, con 130 parlamentarios, presidente, 130 parlamentarios y sus respectivos despachos solo significan el 15% del presupuesto del Parlamento. En el ejercicio que estamos haciendo, con 130 diputados y 50 senadores, lo que nos va a obligar es a hacer una reorganización de los recursos del Parlamento. Nuestra Cámara de Senadores y nuestra Cámara de Diputados no tienen por qué costar un sol más. Tenemos que reorganizar los recursos administrativos, los recursos técnicos, los recursos humanos. Y ese será el legado, presidente, ese será el legado que este Parlamento le dejará a las futuras cámaras y al sistema parlamentario de nuestro país. Ese legado se vinculará a un nuevo reglamento del Parlamento, uno, no dos, un reglamento del Parlamento que permita un sistema más armónico entre ambas cámaras y un sistema que permita la resolución de los conflictos políticos que hay en el país con una representación nacional, con una vocación nacional de un Estado unitario. Para que pueda concluir. Presidente, permítame 5 minutos más con cargo a mi bancada. Y a su vez una representación descentralizada que permita que una Cámara de Diputados también ejerza una representación de intereses concretos
de cada una de las regiones. Y en ese sentido, además, incluimos un elemento adicional. El presupuesto general de la República no será de la aprobación exclusiva de una de las cámaras. El presupuesto general de la República, que es donde se encuentra la esencia de la descentralización fiscal y la esencia de la descentralización económica de un país, tendrá que ser deliberada por ambas cámaras. Encuentro, presidente, en estos elementos aspectos fundamentales que aseguran o que por lo menos nos permiten tener la esperanza de que un sistema bicameral puede significar una alternativa importante para el desarrollo de la democracia y del sistema parlamentario en el Perú. Sin embargo, presidente, también tenemos que señalar que guardamos no solo reservas, sino diferencias sobre un aspecto fundamental puesto en este dictamen de la Comisión de Constitución y se refiere precisamente a la cuestión de confianza. Días atrás hemos más bien tenido la suerte de sustentar en el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de un reglamento, de una resolución legislativa de este Parlamento en relación a la cuestión de confianza. Y en los siguientes días vamos a conocer la sentencia que sobre este tema tiene que determinar el Tribunal Constitucional. Sin embargo, aun cuando efectivamente este Parlamento se está comportando bajo su capacidad de poder constituyente, lo cierto es que se establecerán criterios que hoy no son materia del consenso de este Parlamento. Por lo tanto, creo, presidente, nosotros vamos a presentar en esto no un dictamen en minoría, sino le vamos a alcanzar a la presidenta de la Comisión de Constitución un texto sustitutorio de los artículos 130 a 137 que han sido aprobados en relación a este tema. Y por ejemplo, presidente, aspectos fundamentales que tienen que revisarse en relación a este tema tiene que ver con un aspecto advertido por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde sobre la diferenciación entre el voto de confianza y la cuestión de confianza o la censura. Teniendo los tres los mismos efectos políticos, tienen naturalezas o orígenes distintos. Podemos mejorar esa figura y podemos recoger también lo que dijo el congresista Velázquez Quesquén, por ejemplo, que cuando se plantean las cuestiones de confianza, estas tengan que ser necesariamente motivadas, que no correspondan solo al capricho o a la determinación de un ministro, sino que hayan sido previamente acordadas en el Consejo de Ministros. Ambas ideas, presidente, nos parece que cuentan con racionalidad y con sustento técnico. Por supuesto que estamos dispuestos a recoger y aprobar dichas ideas. Sin embargo, no nos parece apropiado que se cercene la posibilidad de que las cuestiones de confianza se hagan sobre la base de normas propuestas por el Ejecutivo. Entendemos que no se deberían hacer cuestiones de confianza cuando se tratan de iniciativas. Le voy a hacer la misma precisión que le hice a la congresista Salgado. Le hemos dado 3 minutos más del tiempo de su bancada. Le vamos a dar 2 minutos más para completar como máximo 10 minutos por intervención, por favor. Gracias, presidente. Pero queremos diferenciar lo siguiente. Entendemos que no se deberían hacer cuestiones de confianza cuando un parlamentario presenta un proyecto de ley y el Ejecutivo intenta, a través de la cuestión de confianza, bloquear dicha iniciativa legislativa por una sencilla razón. Porque los mecanismos de pesos y contrapesos suponen que ante esa iniciativa con la cual el Ejecutivo no está de acuerdo, tiene la capacidad para observarla si es que ésta se convierte en ley. Pero lo que no debería ocurrir es que si es que el Ejecutivo tiene una iniciativa legislativa que se deriva de una política de gobierno, esta no puede hacer una cuestión de confianza para defender dicha iniciativa legislativa. Por lo tanto, se estaría cercenando en ese supuesto una competencia del Poder Ejecutivo la Constitución política también le reconoce la iniciativa legislativa. Presidente, tenemos no solamente que pensar en este momento, no en la coyuntura. Estas reformas, presidente, ni siquiera va a entrar en vigencia a efectos de aplicarse en este Parlamento. Estas reformas van a entrar en vigencia a partir del 2021. Y termino, para no extenderme más, con la siguiente, presidente. Hemos eliminado la posibilidad de que este Parlamento deje una gran lección al país: la alternancia y la paridad en la conformación de las listas políticas a efectos de acceder a los cargos públicos de elección popular. Sabemos que este es un tema que está hoy en la ley de partidos políticos, pero daríamos una gran lección y un gran mensaje al pueblo peruano si es que le dijéramos que podemos, este Congreso, aprobar la paridad entre hombres y mujeres, y que no solamente sea un discurso vacío, sino que sea un discurso con contenido político y determinación de este Parlamento. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Tiene la palabra el congresista Marco Arana.